Presidenta. Buen fin de semana. Muy bien. Estuvimos el viernes con los equipos de repavimentación, los trenes de repavimentación. Siéntense, por favor. En el Estado de México ya cumplimos con 10 trenes de pavimentación. Ya iniciaron. La idea es que haya 0 baches en el oriente, por lo pronto, del Estado de México. El sábado estuvimos en Querétaro, en una preparatoria. Deberían de acompañarnos. Son muy bonitos esos eventos. La verdad, los jóvenes, las y los jóvenes, cuando ven su prepa es así, pero muy emocionante. Después estuvimos en la planta de ciclo combinado del SAUS, que le vamos a poner José Ortiz Telles Girón, a la planta de generación eléctrica. Son más de 260 megawatts que se adicionan al Sistema Nacional de Electricidad, Sistema Nacional Eléctrico. Curiosamente, el 20 de diciembre, o sea, el mismo día de 2019, el presidente López Obrador anunció que se iba a construir ahí la planta. Después vino la pandemia, se retrasó un poco. Esas plantas se retrasaron porque con la pandemia en todo el mundo, la producción de plantas de turbinas de generación se retrasó, entonces hay esperas, incluso ahora, de 2, 3 años, porque hay muy pocos productores de turbinas de generación. Bueno, pero lo inauguramos 20 de diciembre de 2025, el mismo día que se había anunciado. No lo planeamos así y ahí nos dijo Emilia que así fue, Emilia Calleja, la directora, y de ahí fuimos a visitar la construcción del México-Querétaro, del tren, Ciudad de México-Querétaro. Está muy impresionante, la verdad. En una zona había como 10 máquinas trabajando al mismo tiempo y coordinada por el general Vallejo. Y ayer estuvimos en el tren Ciudad de México, Lechería, AIFA, que se retrasó ese tren por conflictos sociales. Muchas comunidades a lo largo de la vía del tren. Fue una obra complicada porque se cambiaron las vías de carga a otra parte, y en ese derecho de vía más otro derecho de vía que se fue adquiriendo va el tren de pasajeros. Pero ahí hubo mucho conflicto social, la gente pues quería distintas obras en sus municipios, hasta que finalmente se resolvió con mucha paciencia. Ya está completa la vía, faltan 3 puentes peatonales a estaciones. Ayer no lo dije, pero vamos a repavimentar toda esa avenida y a dar una mejor urbana de toda la zona. Y entra el periodo de pruebas con la señalización, que va a llevar algunos meses, es normal eso en todos los trenes. Y ya para Semana Santa ya va a estar funcionando. Bueno, ese fue la gira del fin de semana. Vamos con las preguntas, a ver quién no ha preguntado. Sonora. Sí, buenos días, gracias, Presidenta. Un gusto saludarle esta mañana. Presidenta, fíjese que el viernes, con la presentación que hicieron, me generó realmente pues mucho entusiasmo observar los datos que se presentaron con este asunto de, el aumento de la población que logró acceder a la clase media. Es un tema muy importante y en particular, pues yo quiero expresarle pues mi felicitación por este logro que me parece muy resonante, muy importante. Creo que es toda una hazaña el volver a instaurar lo que es la movilidad social como un hecho al alcance, válgame, pues de millones y millones de personas.
hay muchos datos que obviamente avalan esta información, más allá de que Banco Mundial, bueno, pues habla de este 12% de personas que lograron acceder a la clase media. Mire, hay muchos indicadores, el tipo de cambio que sigue aferrándose pues a los 18 pesos por dólar, el tema de los niveles récord en inversión extranjera que se ha venido captando, también la inversión nacional, los niveles récords de lo que tiene que ver con empleo. Bueno, pues la verdad es que son muchos datos económicos que, bueno, hacen ver que México realmente pues ha logrado cambiar la lógica y la narrativa de lo que venía ocurriendo. Antes, como usted sabe, lamentablemente pues nuestro país se había convertido en una fábrica de pobres. Hoy por hoy, de acuerdo a los datos que ofreció hace no mucho la Secretaría de Bienestar, pues cada mes 268,000 personas salen de la condición de pobreza, lo cual, bueno, creo que es un tema importante. A partir de estos datos, que hay muchísimos más, evidentemente, que sería muy largo aquí comentar, yo quisiera preguntarle tres cosas, Presidenta. Número uno, ¿cómo evalúa usted los resultados de este año? ¿Cómo se siente usted al respecto de cómo bueno, está cerrando estos que son 14 meses de su administración? Ahora sí que es pregunta, que hay que darle su tiempo. En primer lugar, nosotros cuando hicimos campaña y llegamos al gobierno en 1 de octubre de 2024, planteamos que iba a haber continuidad y avance con la transformación. Hay quien no está de acuerdo, pero la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con ella, porque ha visto mejora en sus condiciones de vida. ¿En qué consiste el fondo, digamos, de la transformación? Uno, esta visión de justicia social, que se resume en la frase por el bien de todos, primero los pobres, o en el concepto de prosperidad compartida. Mucha gente habla del crecimiento económico, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es importante, no lo estamos minimizando. Pero hay muchos países que han crecido económicamente 6%, 4%, 3%, y no ha disminuido la pobreza. ¿Qué quiere decir el crecimiento económico? Pues que hay más inversión, que hay más riqueza generada. Pero esa riqueza generada se puede quedar en unos cuantos y no hay derrama a toda la sociedad. Lo que hemos demostrado nosotros con la Cuarta Transformación, y digo nosotros porque es obviamente el presidente López Obrador en el primer sexenio de la Cuarta Transformación, pero nosotros en el sentido de que es el pueblo de México y en el diseño de esta política económica y social de justicia. Lo que hemos demostrado es que aún, incluso cuando el crecimiento económico no es tan alto, puede la gente salir de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Pues esencialmente con tres formas. La primera, aumento al salario mínimo. Es decir, que la riqueza generada se distribuya más a los trabajadores y las trabajadoras. Al aumentar el salario mínimo, pues lo que se produce llega más al trabajador, hay una distribución. Entonces, el aumento salarial de, a ver, vuélvela a poner la gráfica, de 3,000 pesos a lo que va a haber en el 2026, al final el salario quedó en, el salario diario, 315 pesos diarios. De 107 pesos en 2010, 124 pesos casi. En 2018 a 315 en 2026. Claro que
pues es un aumento muy importante. Esto es distribución de la riqueza, le llega más al trabajador. Eso es lo primero. Lo segundo, los programas de bienestar. Adultos mayores, 13 millones que reciben en este momento 6,200 pesos bimestrales, que es un apoyo por lo menos para la alimentación, aparte de la dignificación de las personas. Pero son 845,000 millones de pesos en 2025 que se distribuyen de manera directa a la gente a través del Banco de Bienestar. 32 millones de familias se ven beneficiadas. Segunda forma de distribución, porque antes ese recurso se quedaba en el gobierno o se apoyaba a los de arriba, pero no se apoyaba a los de abajo. Tercero, la recuperación de las obras estratégicas del gobierno. Generan empleo directo, empleo indirecto y potencian el desarrollo económico. Y cuarto, la inversión privada, que también es muy importante. La inversión extranjera directa y la inversión nacional, desde el pequeño empresario hasta el más grande. Esos 4 elementos han permitido la distribución de la riqueza en el país. Y es muy importante porque de otra manera, si no hubiera cambiado el modelo económico, esto no hubiera ocurrido. Entonces es una visión distinta, completamente distinta, y que genera bienestar. Por eso todos los programas se llaman programas de bienestar. Por eso la palabra bienestar para nosotros pues es un sinónimo de la transformación, bienestar para las y los mexicanos. Una de sus frases, Presidenta, que a mí me quedó muy grabada es esta de que la prosperidad debe ser compartida o no será. Y en particular en base a estos resultados, creo que es evidente que tenemos un punto de partida muy importante de lo que es su administración. Evidentemente hubo mucho trabajo que se hizo en la administración del expresidente López Obrador. Usted lo ha dicho en distintas instancias, bueno, hoy hay un modelo de desarrollo económico, un plan de desarrollo industrial, existen, bueno, pues distintas estrategias que, bueno, a toda vista pues están funcionando, ¿verdad? Si no estuvieran estos números, bueno, que resuenan, válgame, pues aquí muchos medios caen en negación, pero incluso a nivel internacional se habla ya de este fenómeno, por no decir milagro económico que está viviendo México. Estamos cerca pues de alcanzar este anhelo de convertirnos en una de las potencias emergentes a nivel global. Ahora, yo quisiera preguntar, la segunda pregunta es justamente cuáles serían en este caso los objetivos para el año 2026. Creo que es muy importante, más allá de los criterios generales de política económica que ya conocemos, conocer de su voz qué es lo que espera del próximo año. Bueno, este año iniciamos la mayor parte de las obras estratégicas de este sexenio, los trenes, las carreteras, las obras de agua, las obras de vivienda para la población de menos recursos. Entonces iniciamos las obras estratégicas. Obviamente en el 2026 pues tienen que avanzar más todavía estas obras que hemos definido como estratégicas para nuestro gobierno. Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas. Eso va a ser muy bueno para el país. Va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública y inversión mixta también. Un esquema muy distinto a lo que eran las APPs, que se probó con el presidente López Obrador en carreteras, como por ejemplo la que inauguramos en Nayarit, o los 2 proyectos de aeropuertos en Puerto Escondido y en Tepic, que son esquemas de obra mixta que nosotros vamos a desarrollar de manera importante.
Ya lo presentamos en electricidad, también en Pemex va a haber una parte de proyectos mixtos, en carreteras también y en otras obras de infraestructura. Entonces vamos a presentar este esquema que es novedoso y que va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país en infraestructura, garantizando el bienestar de la gente. Eso va a ayudar también al impulso a la economía. Los polos de bienestar que ya iniciaron y que hay que consolidarlos a través de distintos esquemas. Obviamente el próximo año pues es el año del cierre del proceso de la negociación, de la revisión del tratado comercial. Eso va a ser muy bueno porque fortalece la certidumbre para la inversión extranjera en nuestro país, particularmente para la exportación, y la consolidación de los programas de bienestar. A partir de enero, pues ya todas las mujeres de 60 a 64 tienen su apoyo, todos los jóvenes de secundaria, y vamos a anunciar programas especiales de beca para primaria y también de apoyo a jóvenes, todo el programa de apoyo a jóvenes, que es muy importante. Todo eso lo vamos a anunciar a principios de año. Seguir garantizando la seguridad, sobre todo el tema de la extorsión, le vamos a dedicar una buena parte del tiempo del Gabinete de Seguridad, y vamos bien y, como siempre digo, vamos a ir mejor en este tema. Y la consolidación del Sistema Universal de Salud, la consolidación del IMSS Bienestar, que vienen muchas obras, viene la credencialización al Sistema Universal de Salud a partir del próximo año, y la consolidación de la educación pública, más preparatorias, más universidades y más apoyo a los estudiantes. Entonces, va a ser un muy buen año. Me respondió con esta la tercera pregunta que le iba a hacer, que le iba yo a plantear el tema de los retos que usted ve. Me queda claro que el tema de la salud, la seguridad y la educación pues son temas que tiene en su mente para consolidar las distintas estrategias de gobierno que ha implementado en estos 14 meses, lo cual es sumamente importante. Mire, omití presentarme, me llamo Demián Duarte, el Sonora Power, la revolución que llegó del norte, y yo le agradezco mucho de veras que me dé la ocasión de plantearle esta pregunta. Yo ya me voy a Hermosillo, debería estar en Hermosillo desde el viernes, pero decidí quedarme por… Imagínate que no te hubiera dado la palabra, no hubieras… Exactamente. Entonces… No. El tema, Presidenta, es que pues obviamente… a nosotros lleva como no sé cuánto tiempo levantando la mano. Y no bueno, es un mes, pero mire, nos aguantamos poquito, no pasa nada. El asunto es que, bueno, usted sabe que es además un honor y un privilegio para nosotros hablar, dialogar con usted, que es la Presidenta de la República. Presidenta, obviamente a nosotros nos interesa mucho nuestra región. El noroeste de México pues siempre estuvo muy apartado. Si decían que pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues imagínese nosotros, ¿no?, que estamos ahí en la frontera. Pero fíjese que a raíz de todo esto que usted comenta, ¿no?, es importante hacer ver la resiliencia que ha tenido nuestra región a pesar de la incertidumbre que ha habido relacionada pues con toda esa situación que llegó en enero con pues el nuevo gobierno en Estados Unidos. Y mire, le quiero poner dos datos sobre la mesa. Me llamaba la atención esta información que me llega del vecino estado de Baja California en términos de que los niveles de empleo formal se han mantenido de manera muy estable y que este estado, bueno, pues ha tenido una resistencia muy importante, pues a pesar de la incertidumbre y a pesar obviamente de la inestabilidad que genera. Usted sabe que nuestra región pues tiene una interdependencia económica muy fuerte, muy clara hacia los Estados Unidos. En el caso de Sonora, por ejemplo, destaca otro dato que creo que es importante. En Baja California, la tasa de desempleo se ha mantenido estable en 2.6% de manera persistente. En Sonora, por ejemplo, tuvimos un repunte en términos de lo que es la actividad industrial, creció un 11%, lo cual, bueno, creo que es muy interesante. Evidentemente nosotros en la región queremos colaborar, contribuir, aportar nuestra capacidad competitiva, la capacidad de trabajo que tiene la región a lo que son las estrategias nacionales. Habíamos estado, insisto yo, pues muy aparte, muy lejos, sin infraestructura, sin condiciones, y aunque existe la creencia, ¿no?, de que somos ricos, que tenemos todo, pues la verdad es que usted sabe que
que tenemos muchas carencias. El tema es muy importante para la región noroeste, puesto que estamos en esta lógica de aportar nuestra capacidad, nuestra experiencia y la relación que se tiene. Pregunta en específico, Presidenta, sobre el tema es, ¿qué es lo que está previendo usted justamente para los próximos años en términos de la integración de la región noroeste? A ver, en Sonora, yo creo que lo vamos a informar de manera integral la próxima semana y si no, a principios de enero. Se llegó a un acuerdo muy importante para el plan de justicia de Cananea. Los trabajadores de Cananea, después de años de huelga, han decidido levantar la huelga a través de un apoyo, un resarcimiento a todos los trabajadores. Esto es algo histórico para Sonora. Al mismo tiempo, el día de mañana en Sonora, les adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del río Sonora. Después de que Grupo México no quería pues acabar de hacer todas las obras que eran necesarias, y la secretaria Rosicela ha sido muy importante su trabajo, y del gobernador y de la secretaria Alicia Bárcenas, porque mañana se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad para el resarcimiento de la contaminación del río Sonora. Esto es muy importante. Se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del río Sonora, la restitución y la remediación de suelos, en fin, son una serie de acciones que finalmente se atienden de un trabajo permanente que se hizo y que el Grupo México al final pues decidió cumplir con todo ello. El día de mañana se va a anunciar allá, además de este plan de justicia para Cananea, que finalmente pues se da cumplimiento a este plan de justicia. Ahí en Sonora le vamos a dar más impulso a la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, que inició con el presidente López Obrador. En realidad eran recursos que venían de la propia Cipona de Guaymas y ahora le vamos a dar un impulso mayor. Entonces, eso inicia el próximo año. El puerto de Guaymas, obviamente, que va muy avanzado. El centro de producción de carne con calidad de exportación, que también ahí con los ganaderos de Sonora se va a impulsar, y en general lo que es el Plan Sonora, que también pues ya se anunció la semana pasada que se amplía la producción de energía solar en Puerto Peñasco y algunas otras acciones que tienen que ver con el propio Plan Sonora. Entonces va a ser un buen año también para Sonora. En el caso de Baja, Presidenta, ¿tiene alguna previsión? Me hablaban, por ejemplo, que no tienen todavía polo de desarrollo para el bienestar en el vecino estado. ¿En Baja California Sur o Norte? En el norte. Bueno, en Baja California es una región muy próspera, Baja California. Ahí tenemos un plan de justicia para San Quintín. Aparte de todo lo que significa el desarrollo, lo que estamos haciendo en Tijuana, la planta desaladora de Rosarito, que va a ser muy importante para Tijuana, todas las obras de saneamiento del río Tijuana, y estamos trabajando en un plan para los jornaleros agrícolas. Ya lo vamos a presentar muy pronto, ha sido un trabajo muy intenso, pero que va a ser muy importante para esta región de Baja California. Las y los jornaleros agrícolas en nuestro país, que son migraciones internas de Chiapas, de Oaxaca principalmente, a Sinaloa, a Baja California, a Sonora, a Sinaloa, principalmente, aunque no solo, han sufrido pues digamos que son los mexicanos y mexicanas con mayores carencias. Y ahí para los jornaleros agrícolas estamos planteando varios temas. Se aprobó una ley en el 24 y queremos que esa ley se cumpla para que haya condiciones de vida adecuadas para todos los jornaleros agrícolas. Y vamos a iniciar en San Quintín
y ya lo vamos a presentar, es un proyecto muy importante. Además, ellos tienen ya la autorización para Punta Colonet, que es un puerto muy importante, y algunas obras carreteras también. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Mire, solamente desearle de parte mía, de mi familia, de los sonorenses, pues una muy feliz Navidad y que el año que viene, pues todos estos anhelos, proyectos y todos estos retos que están por delante, pues se cumplan y se alcancen todas las metas. La verdad es que es, pues evidentemente para todos nosotros que somos mexicanos, pues todo esto es muy importante, estar cambiando la lógica en la que se mueve este país, creo que es algo fundamental y creo que usted ha hecho un gran trabajo, así que pues habrá que reconocérselo de manera puntual. Y mire, aquí en la plática mañanera, antes de entrar aquí al Salón Tesorería, me preguntaban algunos compañeros que si, como usted dijo que me iba a dar la palabra, que si sería posible que le pida que nos tomemos la foto de fin de año. Ah, sí. Entonces, al final nos tomamos la foto. Claro que sí. Agradecerle mucho y bueno, pues nos vemos en enero. Porque Gracias. ya no viene hasta enero. Sí. Se va de vacaciones. Se queda en su tierra. Bueno, vamos a… ¿Ya está el enlace? Vamos con el enlace y seguimos con las preguntas. ¿Hace frío en La Paz? Adelante, Efraín. Audio. Milena tiene mucho frío, la presidenta municipal de La Paz. Pero creo que tampoco nos escuchan. A ver, checa, a ver, monta, a ver si… Se congeló también. Tampoco. Vamos a la siguiente pregunta, si quieres, en lo que se… A ver acá la compañera de Guerrero. Gracias, buenos días, presidenta. Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Pues durante todo el año he estado planteando el tema de los 200 años del Paseo del Pendón en Chilpancingo, que similar a la Guelaguetza de Oaxaca, pues bajan de todas las regiones danzas y música y artesanías de Guerrero. Este año se cumplen 200 años. Ayer inició el Paseo del Pendón, lo que marca el inicio de la Feria de Navidad. Pues, sin embargo, se ha dado como este contexto de inseguridad. El presidente de Chilpancingo ha estado como pidiendo el apoyo de ustedes, ¿no? Pues para que la gente también de Chilpancingo se sienta segura y contenta de disfrutar esta fiesta tradicional. Pues en ese sentido, preguntarle si hay un operativo especial, si hay un apoyo especial de parte de su gobierno, de la Guardia Nacional, del Secretaría de Seguridad. Y también preguntarle si la Secretaría de Cultura le informó del apoyo que se le iba a dar a esta festividad, pues por conmemorarse los 200 años. Y también saber si usted tendría como considerado asistir algún fin de semana a Chilpancingo, pues para que la gente pues se sienta cobijada, segura, que no tenga miedo de disfrutar esta festividad, presidenta. Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco, 3 días. Va a pasar sí, 25, 26, Navidad. 27, sí, vamos a pasar Navidad allá. ¿Qué más? Me quedé pensando en las vacaciones. Voy a estar pendiente, obviamente, pero bueno, a ver, sí estamos atentos, a través sobre todo del gobierno del Estado, y para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria. Hubo que si se iba a hacer, que si no, que si sí, finalmente tomaron la decisión de que se hiciera y vamos a estar apoyando ahí en todo lo que se necesita. A Chilpancingo fui hace poco y de ser necesario, por supuesto, visitamos todo el país. Mañana les voy a platicar
la cantidad de kilómetros que recorrimos este año y todos los municipios que visitamos, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue este año en inauguraciones, visitas, nuevos programas, el FAISPIAM para pueblos indígenas, pero sí vamos a estar apoyando a Chilpancingo. Gracias, presidenta. Y bueno, usted sabe que la historia de Acapulco pues ha sido una historia como de despojos, ¿no? Así se construyó como centro turístico, quitando a los nativos, digamos, acapulqueños, pues de terrenos, ¿no? De predios, como es el caso de los vecinos de la colonia Fuerza Aérea, ¿no? De Acapulco, quienes denuncian que desde 2016 han sido víctimas de despojo ilegal de sus casas a través de un fraude inmobiliario encabezado por Israel Nogueda Pineda, hijo del exgobernador Israel Nogueda, en complicidad con el juez Arturo Nosari Morlet y la inmobiliaria Basilic 7, quienes se han valido de escrituras apócrifas avaladas por el finado exalcalde Luis Walton Aburto para despojarlos de sus viviendas, incluyendo pues a personas de tercera edad. Algunas de hecho han fallecido de infarto, ¿no? O están como en depresión, pues porque todo su patrimonio que construyeron durante 20 años, pues se les están quitando, ¿no? Incluso a algunos no se les permite siquiera sacar sus pertenencias, o sea, los sacan de su casa y así como con la ropa que traen puesta solamente, ¿no? Entonces, también están mencionando que esta red de corrupción está incluida Marlene Acosta, directora de vinculación de organizaciones de la SEDATU, quien obstaculiza el proceso de regularización, favoreciendo a la inmobiliaria, por lo que solicitan su apoyo e intervención para la emisión del decreto de desincorporación de las 105 hectáreas parcialmente indemnizadas al ejido La Plaza, pues con el fin de regularizar la tenencia de la tierra de varias colonias, entre ellas la Fuerza Aérea. O sea, es un fallo también que ya está a su favor, pero pues que no le han como dado el seguimiento para este decreto de desincorporación. Entonces solicitan su apoyo. Le pedimos presidenta. a Edna Vega, la secretaria de SEDATU, que pueda atender el tema, si nos das los datos. Sí, ya lo tiene. A Adriana ya le pasé como para que lo los atienda datos. directamente Edna. Gracias. Y bueno, presidenta, la Confederación Nacional de Transportes Mexicanos ha denunciado pues que de manera reiterada abusos sistemáticos por parte de grúas y corralones, y señalan que la Autoridad de Autotransporte Federal no está aplicando el reglamento. El sector pues reporta que no se sanciona la reincidencia, aunque existan múltiples quejas documentadas, no se cancelan concesiones, ni siquiera empresas con historial graves de abusos. Muchas grúas y corralones cobran de manera excesiva, operan de manera irregular, y a pesar de que hay las mesas de trabajo con el gobierno, en la práctica pues no hay resultados visibles. Dicen que las propias autoridades pues argumentan que no tienen presupuesto, gasolina, personal, ni plazas para realizar supervisiones, y en varias zonas ellos comentan que la Guardia Nacional se niega a intervenir, y existen videos donde mandos ordenan a sus elementos no entrar, dejando a los operadores completamente desprotegidos. Entonces ellos están preguntando como qué acciones… Pero, a ver, ¿quién los detiene? Aquí dicen pues que parte de la Guardia Nacional pues que se niegan a no, por eso, pero si la Guardia apoyo. Nacional se niega, o sea, ¿dónde son estos? Bueno, danos los datos y nos ponemos en contacto con ellos. Ha estado haciendo un muy buen trabajo Tania Carro en la Subsecretaría de Transporte, pues mejorando todo el sistema. Vemos en particular, en este caso, a qué se refieren, porque si no los detienen, o sea, siento que es contradictorio, si no hay detención en la carretera, ¿quién lo lleva a un corralón?
Pero igual dice pues que en los corralones hay muchas irregularidades, precios excesivos, que no, y que hay las denuncias y que no han Lo intervenido. atendemos y vemos con ellos, con Tania Carro, a ver qué Y ya exactamente qué es lo que plantea. por último, Presidenta, bueno, la semana pasada usted nombró a Estela Damián como consejera de la Presidencia de la República. Entonces yo quisiera que nos comentara si este nombramiento será de manera temporal y que ella pudiera renunciar como en septiembre, pues porque en Guerrero se le menciona como una posible candidata para la gubernatura del estado, ¿no? Eso es otra cosa. Estela es consejera jurídica y no es temporal O si el usted tiene nombramiento. considerado que la acompañe durante todo su sexenio. No, yo quiero que se quede todo el sexenio. Ya Estela puede tomar otra decisión, ¿verdad? Pero obviamente la nombramos de manera permanente. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Por cierto, aprovechando esto que denuncias, el jueves me mandaron un video de una persona del Instituto Nacional de Migración que salió en las redes sociales, que está pues pidiéndole dinero a paisanos que vienen de Estados Unidos a México. De inmediato le pedimos a la Secretaría de Gobernación y al titular del Instituto Nacional de Migración que revisaran el caso, estas personas fueran separadas de su cargo y se inicie un proceso de investigación. Y vamos a generar un esquema así para todos los casos en donde haya reportes de algún acto de corrupción en cualquiera de las instituciones. Lo vamos a presentar el próximo año, pero sí es importante que se conozca este caso. Es un video que están tomando en el momento que un integrante del Instituto Nacional de Migración está solicitándoles dinero y de inmediato se tomaron cartas en el asunto. Entonces, para informárselos. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero aprovechar y regalarle también este libro, sí, cómo no. Es una antología que hicimos sobre Acapulco después del Otis, en donde están convocados 30 escritores nacionales de Acapulco, escritores emergentes que también escribieron durante la tragedia del Otis. Y bueno, yo quisiera, si me permite, pues dejárselo, ¿no? Pues es una memoria, es la parte colectiva de la tragedia del huracán Otis en Acapulco, y pues que es necesario pues para que años después pues se sepa, ¿no?, cómo se vio esta tragedia desde la literatura, Presidenta. Gracias. Ahorita me lo das. Bueno, vamos a… ¿El enlace ya está? ¿Ahora sí? Parece que ya. Ya, ahora sí, Efra. Todo bajo control. ¿Ya está? ¿Listo? Adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Hoy nos acompaña el gobernador de Baja California, el profesor Víctor Castro, la Baja California Sur, la presidenta de La Paz, Milena Quiroga, y Felipe Satarain, subdirector de agua potable en la Conagua. Como lo instruyó, Presidenta, estamos aquí para dar inicio a las obras de la construcción de la presa El Novillo, una obra muy importante para Baja California Sur, que tendrá una inversión de alrededor de 2.400 millones. Es un proyecto muy importante porque además de la presa se va a construir un acueducto de 15 kilómetros. Vamos a llevar a cabo también la construcción de tanques elevados y un proyecto de sectorización para la ciudad. Es un proyecto muy completo. Sin duda alguna, la obra con la inversión histórica más importante en la vida de La Paz y que va a traer un beneficio muy importante para más de 250,000 habitantes de esta hermosa ciudad. Le vamos a ceder el uso del micrófono al gobernador Víctor Castro. Buenos días, amiga presidenta. Les saludo y con mucha gratitud les expreso el reconocimiento no solo de las y los paceños, sino de todo Baja California Sur. Esta obra hace más de 30 años que no se hacía una obra hidráulica de esta naturaleza, así que estamos muy contentos. Agradecerle a don Efraín Morales, a todo su equipo de Conagua, porque han sido muy atentos, como siempre, todo el gabinete. Presidenta, pues solo quiero expresarte que cerramos este año
con la idea de bienestar compartido que has hecho tú para Baja California Sur, un extraordinario y legado que ya va a quedar con esta presa. Estamos al pie de una modesta serranía subcaliforniana, paceña, hace frío aquí en este inicio de la Sierra de la Laguna, y que es importantísimo lo que va a generar de beneficios para La Paz, para Baja California Sur, esta presa, la presa del Novillo, que queremos ponerle la mujer perseverante, porque Milena perseveró, trabajó muy duro, y quiero reconocer este gran esfuerzo de nuestra alcaldesa de La Paz, y que bajo el respaldo de usted hoy inician las obras de esta presa del Novillo. Muchas gracias, señora presidenta. Ya sabe que le queremos en Baja California Sur de una manera extraordinaria, que aplaudimos todo lo que vienes haciendo, presidenta, a lo largo y ancho del país para mejorar esta nación nuestra, y esta casi isla te saluda y te desea, al igual que a todo el pueblo de México, lo mejor para estas fiestas decembrinas, que la Nochebuena siga siendo para todos los mexicanos y mexicanas muy fraterna, llena de esperanza, que estás fortaleciendo el país, y que el próximo año el estar compartido sea mejor para todos. Gracias, presidenta, un abrazote y que le vaya muy bien a México. Así que vamos desde aquí, en la presa del Novillo, puro para adelante. Puro para adelante. Presidenta, si nos lo permite, tenemos un pequeño video y después le vamos a pedir a la alcaldesa que nos ayude con el conteo para el banderazo de inicio de las obras. ¿Listo? Muchas gracias, presidenta, por esta obra histórica para nuestro municipio. Le agradecemos de todo corazón, y ahora sí que cerramos muy bien con broche de oro este año. Gracias a usted. Listas las máquinas que van a arrancar con esta gran obra. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Viva México! Listo. Aquí seguimos trabajando. Vamos a ver el compañero. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, presidenta. Julio Sánchez de Uno TV. Quisiera empezar mi participación preguntándole, o si nos pudiera explicar, por favor, el día de ayer la Cancillería dio a conocer un informe sobre el uso de presas de, por ejemplo, Chihuahua o Nuevo León para cumplir con este Tratado de América con Estados Unidos. ¿Nos pudiera explicar esto? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Por qué, si no son parte de este río? ¿Cómo se lleva a cabo esto, por favor? Dices para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos, sí. Sí, se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran pues atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo. Vamos a, particularmente Tamaulipas, es el estado que más se ve afectado por todo el uso del río Bravo. Hay un proyecto de hace mucho tiempo, no sé de qué año, a ver si me acuerda Efraín o el propio Roberto, para poder hacer una línea de conducción de las aguas, del agua tratada de Nuevo León a Tamaulipas, para utilizarse para riego. Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego.
Entonces, la idea es iniciarlo el próximo año, de tal manera de que más allá si hay agua de lluvia o no, este convenio que se firmó hace muchos años, pues se haga realidad y que se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas. Pero se trabajó con todos los gobernadores y fue un buen acuerdo. ¿Esto tiene un fundamento legal, además de, Sí, digamos, por supuesto, este acuerdo? Sí, nosotros no hacemos nada ilegal. Sí. ¿Esto se hacía también en el pasado? ¿Se llegó a hacer? En otras épocas también se ha hecho. Sí. Y es parte, digamos, también de lo que se habló con los Estados Unidos en esta mesa de negociación, se le explicó, digamos, esta parte. Es parte de lo que se explicó. Todo es transparente, por eso la publicación el día de ayer, por eso el trabajo que se va a estar haciendo permanentemente de Conagua, por eso toda la inversión que se está haciendo en riego eficiente que permita que el agua del río Bravo, particularmente en el norte, el programa de riego eficiente es para muchos distritos en todo el país, pero particularmente en el norte, pues que se utilice menos agua para riego, aumente la productividad de los cultivos, incluso se están haciendo sustitución de cultivos que utilizan menos agua, trabajando directamente con los agricultores, con los gobernadores de los estados, para poder cumplir con el tratado, en el marco que establece el tratado, y al mismo tiempo pues mejorar las condiciones en nuestro país. Entiendo. Gracias, Presidenta. En un segundo tema, preguntarle si se pudiera tener un informe detallado o más información sobre el petróleo que México entrega a Cuba, si es posible tener esto. Fíjense que ya lo tienes ahí. Hoy en la mañana me pasó Efraín, un compañero de Relaciones Exteriores, los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca, porque si no parece que solamente, primero lo hacemos en un marco legal que nos como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba. No, pero esta es relación bilateral. Sí, esto es lo de Pemex, ¿verdad? Cooperación energética y financiera. Vamos abajo, porque lo de arriba pues tiene que ver con el bloqueo. En 1994, durante el periodo especial en Cuba, se formalizó una inversión de $350 millones para la modernización de la refinería de Cienfuegos, una operación estratégica de swaps, intercambio de deuda por inversión. Asistencia de Pemex en 2012. Se firmaron cartas de intención para que Pemex brindara asistencia técnica a la estatal cubana CUPET, permitiendo que tuviera presencia de los proyectos de exploración que Cuba ejecutaba con consorcios internacionales. Condonación de deuda en 2013. Condonó el gobierno de Peña Nieto deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos. Condonó 70% de la deuda histórica con Bancomext, reestructurando el resto para fomentar el comercio bilateral. Cronología de encuentros presidenciales, esto ya es otra cosa, pero que conozcan. Luis Echeverría fue el primer presidente que visitó Cuba tras la revolución. López Portillo visitó La Habana. Fidel Castro visitó México por primera vez con Salinas de Gortari. Salinas de Gortari visitó Cuba tras la caída de la Unión Soviética y Fidel Castro visitó México. Ernesto Zedillo visita la cumbre iberoamericana y se reúne ahí también con disidentes cubanos. Con Fox fue aquel incidente de Come si te vas, pero vino Fidel Castro a México. Para quienes no conocieran esto, estaba Castañeda, ¿no?, de Relaciones Exteriores. Entonces tenían preocupación de que no se fueran a encontrar el presidente de Estados Unidos con Fidel Castro, con Bush, y entonces le dice Fox en el teléfono a Fidel: bueno, está bien, te invito, pero come si te vas. Fox había dicho otra cosa y fue en realidad los cubanos quienes dijeron cómo fue que ocurrió. Pero bueno, ahí hubo, de todas maneras, hubo esta relación. Con Calderón
Calderón visitó La Habana con cooperación técnica y energética. Peña Nieto visitó La Habana y Raúl Castro visitó Mérida, visitó México. López Obrador visitó La Habana y Díaz-Canel visitó México varias veces. Y con nosotros la visita de Díaz-Canel durante la toma de posesión, junto con otros presidentes. Esto es importante porque lo dije yo el viernes. La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo. Entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva. Y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios, también al pueblo de Cuba. Quisiera preguntarle… No lo tengo planteado en este momento. Más específicamente, por ejemplo, ¿cuántos barriles son? ¿A qué precio de mercado se han Sí, por supuesto, enviado? se informa. Lo informamos, le pedimos a Pemex que lo pueda informar. Sí, y saber si pudiera incluirlo en este informe, si los gastos de transporte, también manejo de carga y descarga portuaria. Todo es legal. ¿Quién está pagando Sí, eso? todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo. De acuerdo, Presidenta, muchas gracias, lo esperaré. En otro tema, nuevamente un fin de semana complicado en Sinaloa, hubo situaciones de bloqueos, incluso cuerpos, restos humanos en hieleras y demás. ¿Cuál es el balance que hace, digamos, hacia el cierre del año sobre la situación en Sinaloa, si hay que hacer algún cambio de timón, Hoy alguna lo vimos en modificación? el gabinete y como siempre le pediría al gabinete de seguridad que pudiera hablar. Ayer hubo en particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos y había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios. Y le pido al gabinete de seguridad que pueda dar toda la información. ¿Hay alguna autocrítica del gobierno, algo que pueda modificarse? ¿Todo se está haciendo, digamos, de acuerdo a lo que se requiere Le pido al según el gabinete de reto? seguridad cuando venga aquí que pueda hacer un balance de lo que estamos haciendo en Sinaloa. Es un apoyo integral, tanto a la Policía Estatal de Sinaloa como por parte de las fuerzas federales. ¿Usted no ha considerado alguna modificación Es o un hacer tema, algo? el de Sinaloa, que tiene sus particularidades. Recuerden que este inicio de la violencia en Sinaloa, porque Sinaloa tenía una situación de mucha tranquilidad, se da a partir de la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos y de esta ruptura del grupo delincuencial que opera en Sinaloa, provocada entre otras cosas por por esta situación, que aunque digan no ha quedado claro de todas maneras. Entonces, a partir de esta situación, de esta ruptura de este grupo, producto de la entrega del Mayo Zambada, viene esta situación de violencia. No es distinto a otros estados de la República. Y nosotros no tomamos partido ni por uno ni por otro grupo, sino sencillamente la protección a la población, que es lo más importante. Ha habido muchas detenciones, incautación de laboratorios, un trabajo muy fuerte por parte de las fuerzas federales con el objetivo principal de protección a la ciudadanía. Y ya puede el Gabinete de Seguridad informar hasta dónde se ha avanzado. Siguen yendo del Gabinete de Seguridad cada 15 días, cada 3 semanas a Sinaloa. No se le ha dejado a Sinaloa solo. Y ya podemos la próxima vez que vengan ya en enero, pues hacer una evaluación del trabajo que se ha hecho en este estado. Presidenta, ahora que menciona lo de El Mayo, que dice que no ha quedado completamente claro, ¿ustedes desde el gobierno, digamos, confían en la declaración que dio
el mayo allá en Estados Unidos, el que dice cómo fue enviado allá y toda esta declaración, ¿el gobierno confía que fue así? Yo pediría que lo informara el Gabinete de Seguridad. Ahora la Fiscalía también hizo su propia investigación de esta situación y también la Fiscalía puede informar con más detalle. Entiendo, Presidenta, muchas gracias. Un último tema, quisiera abordar sobre el tema del Mundial y aprovechando que está aquí el titular de la Profeco, recuerdo que nos platicó de esta plataforma para la venta de boletos y que dijo que sería posterior a el día del sorteo y demás, a ver si se tiene un avance, esta parte cómo se va a realizar, si sigue avanzando o no en esta plataforma a la par con la FIFA para esta venta de los boletos, digamos de la reventa o buscar regularizar esa parte. A ver, ahí son dos temas importantes, o tres. Salió el fin de semana un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos. Sacó Secretaría de Hacienda un comunicado muy importante, porque fue al revés, o sea, se había firmado algo en el 2016 o 15 o 16 para que se llevara a cabo el Mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos. Se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces es importante que esto se conozca. Ayer se dio el comunicado con detalles de esta situación. Lo segundo, la venta de boletos es un asunto privado, no interviene el gobierno. Interviene con Profeco para revisar que no haya ningún abuso a las personas consumidoras o quienes compran los boletos. Pero el gobierno no es que venda los boletos, esto es muy importante. O sea, es un asunto privado por parte de la FIFA y quienes tienen el Estadio Azteca o el Estadio Jalisco o en Monterrey, pero es un asunto privado. Y la Profeco hace una revisión, que ahí sí nos puedes informar, Iván. Sí, Presidenta, claro que sí. Sí, en cuanto a esta plataforma de recolocación o intercambio, lo que nosotros hicimos fue dar el acompañamiento para que el diseño estuviera acorde con la legislación mexicana, porque tanto en Canadá como en Estados Unidos la reventa es legal, no así en México, por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual. Entonces lo que decidió FIFA, porque fue una decisión de ellos con base en la legislación mexicana, es hacer esta plataforma de intercambio de boletos. Es decir, si alguien compró boletos para un partido, porque recordemos que antes se pusieron a la venta los boletos antes de que existieran el calendario, entonces si alguien quiere ir a un partido de fútbol en donde esté una selección a la que más le guste, puede utilizar esta plataforma de intercambio, pero como bien dice la Presidenta, es una plataforma privada en la que nosotros hacemos el acompañamiento para que esté de acuerdo a la legislación, y si hubiera alguna queja de algún consumidor en la utilización de esta plataforma o en general en la venta de los boletos, nosotros ayudamos, nosotros apoyamos para defender a las personas consumidoras. Esto, Presidenta. Entiendo, muchas gracias. Presidenta, aprovechando, justo cómo va a ser o si se tiene planeado hacer algo en los alrededores de los estadios, el tema de la venta informal, no productos que no son oficiales y demás. Entiendo que esto también hay una regulación o FIFA exige mucho esa parte que no se puede y demás. ¿Se está trabajando eso? Esa parte? Se trabaja, lo coordina, como saben, Gabriela Cuevas, y participan también las entidades federativas, los estados y las ciudades, porque hay una parte de la regulación en donde son las ciudades quienes deben hacer la inspección o el estado o ya la federación. Pero hay un trabajo coordinado con FIFA y particularmente con los 3 gobiernos en donde va a haber partidos. ¿Desde el gobierno federal se apoyaría a hacer operaciones? Pues hasta donde estén nuestras atribuciones, pero nosotros coordinamos el trabajo. Entiendo. Una última, si me permite, y con eso agradezco mucho su tiempo. Gracias. Si tiene alguna opinión sobre este anuncio de la alianza de 2 aerolíneas, Viva y Volaris, si tiene algún comentario al respecto.
Pues es una alianza especial, no es una fusión, digamos, de las dos empresas, sino es una alianza especial entre Viva Aerobús y Volaris. Su objetivo, estuvieron aquí para informarme de lo cual agradezco, de este acuerdo que estaban tomando, y su objetivo es invertir más. Lo que quieren es no solamente agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres, en fin, es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado y principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares. Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que pues lo presentarán en su momento y la comisión hará pues su revisión. Pero yo creo que tiene que estar en el marco de la ley, evidentemente, pero creo que es algo bueno que aumente la inversión y que crezcan las empresas mexicanas en la industria de la aeronáutica. Es algo muy bueno, va a aumentar el turismo. Y hay más competencia también con otras aerolíneas nacionales y extranjeras. Le agradezco mucho, Presidenta. Buenos días a todos y todas. ¿Quién más? A ver, el compañero. Muchas gracias, Presidenta. Julio Mar Gómez, de MDP, Medios del Pacífico. Presidenta, ya había mencionado alguna vez el caso de los ferrocarrileros, Presidenta. Pero también el caso, en este sentido, Presidenta, en junio usted mencionó que el caso de la justicia prometida desde el gobierno anterior a jubilados liquidados y no liquidados exferrocarrileros, Mónica Fernández, directora de la INDEP, estaba revisando este proyecto con miras a concretarlos lo antes posible. Le pidieron a diferentes agrupaciones de exferrocarrileros integrar un padrón nacional, mismo que ya no fue formalizado por los ferrocarrileros nacionales de México en la liquidación y entregado al INDEP para que éste se lo enviara a Presidencia. Sin embargo, en la última reunión en Gobernación, la respuesta de estas instancias fue que se hizo un análisis jurídico por parte de los abogados de ferrocarriles argumentando que los exferrocarrileros mexicanos no tienen derecho a nada, cuando lo que ellos han solicitado desde el 2022 es justicia social y no jurídica. Los miles de exferrocarrileros, muchos de ellos integrados en el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción por Nuestra Dignidad, Ferro, aseguraron que han cumplido con todos los trámites que le han solicitado hasta el momento, y la pregunta es si finalmente que representaría una justicia social para ellos mismos que se prometió en este lugar desde hace 3 años y así restituir el daño que se le ha causado durante los gobiernos neoliberales, Presidenta. No es sencillo el caso, porque hubo liquidaciones previas en años anteriores. Entonces, no es que no se quiera apoyar a los ferrocarrileros, sino que es un tema, o sea, aunque sea justicia social, de todas maneras tiene que cumplir con la ley. Entonces, por eso ha sido complejo. Pero lo revisamos nuevamente. Tiene que haber apoyo a los ferrocarrileros, nada más que sí, pues tiene su complicación jurídica. Muy bien, Presidenta, gracias. Presidenta, en otro sentido, también le había planteado en algún momento lo que ocurría en Hidalgo, pues continúa la violación del uso de suelo agrícola por parte de la empresa china Time Ceramics, incluso pues acaban de admitir que un amparo contra ellos, perdón. Además continúa el huachicoleo del agua, como se reconoció en un audio del director comercial, lo disfrazaron con un contrato de agua tratada con CACIM, Comisión de Agua y Alcantarillado de Hidalgo, pero este venció el año pasado. Con la nueva ley de agua, sin uso de suelo industrial, nunca podrían tener concesiones de agua industrial. Time Ceramics está provocando una escasez de agua en Emiliano Zapata y el huachicoleo no para, Presidenta. ¿Hay que volver a revisar este tema o cómo lo Sí, hacer? le pedimos a Efraín, por favor, que hoy mismo le llamo para que puedan hacer una revisión. Gracias, Presidenta. También nosotros estábamos dándole seguimiento a una investigación que está un poquito larguito esto, Presidenta, pero es algo muy importante porque se ve
pudimos dar con una fuerte grandes cantidades pues, de posible corrupción de dinero. Entonces, el pasado 22, Presidenta, de septiembre nos confirmó que el exagente Enrique Ballín Osuna, lo investigaban días después, fue destituido del AFAC. Continuamos con nuestra investigación y nos encontramos que su gente sigue autorizando y firmando licitaciones millonarias a favor de empresas inexistentes y sin las capacidades necesarias para realizar los trabajos de mantenimiento y operatividad de los equipos aéreos del gobierno federal, a los que hay que atender luego de haber prestado a los estados afectados por las inundaciones de este año. Presidenta, a ver, otra vez con el tema. El tema es sobre las licitaciones de empresas de Sedena, de defensa, que pues están mal hechas, Presidenta, porque realmente… ¿De qué licitaron? Sí, a ver, tengo los datos precisos. Por ejemplo, esta es una de las empresas que se adjudican cientos de millones de pesos de dólares. Por ejemplo, empresas de infraestructura. El 12 de agosto se adjudicaron una licitación de avión marca Boeing modelo 727 de la empresa Horizon y esta empresa no tiene capacidad para poder dar el servicio, pero se la adjudicó. ¿Pero servicio de qué? De mantenimiento. ¿Mantenimiento a las aeronaves, Presidenta. Ha de ser la otra empresa que no ganó, que se anda quejando. Normalmente pasa así, la verdad. Pero con gusto le pedimos a la Secretaría de la Defensa. Imagínense si en un tema tan delicado como el mantenimiento de las aeronaves nos hicieran bien las cosas. Entonces, le pedimos a Defensa que lo pueda aclarar. Sí. Particularmente este contrato. Sí, bueno, quisiera mencionar otro contrato, por ejemplo, el 25 de noviembre, en una licitación directa de una aeronave también, con 5,000 millones de dólares, por ejemplo. Pues, ¿5,000 millones de dólares? No, y ojalá la defensa tuviera ese dinero. De pesos, Presidenta, discúlpeme. Y sí, imagínate, estás hablando de 100,000 millones de pesos. Sí, de pesos, Presidenta. Entonces, no. ¿le puedo pasar todos los datos de la investigación? Sí, porque la defensa no tiene 5,000 millones de dólares para poder estar haciendo una licitación. Muy bien, le voy con gusto a pasarle… Sí, y con gusto lo aclaramos. Mucho gusto. Muchas gracias, Presidenta. Oiga, Presidenta, pues también personas empleadas del IMSS, del Estado de Salud, del Estado de Veracruz, pues se quejaron porque se vuelven las tiendas de rayas cuando su participación en beneficio de los bonos navideños y demás se los pagaron con una tarjeta de Chedraui. Entonces son 14,900 pesos que tenían 10 días para gastar y pues se vuelve al término de la tienda de raya, por así decirlo, y no se les da el dinero en efectivo como tal. Pues hay que preguntarle al Estado de Veracruz. Son licitaciones que se hacen al mejor precio. Entonces hay que preguntarle en particular por qué ganó esta empresa. Muchas veces son bonos de recursos y otras veces se licita entre distintas tiendas de autoservicio el bono que se tiene que dar y quien dé más por menos, pues es quien lo gana. Pero le pedimos al Estado de Veracruz que pueda aclarar este asunto. Ciertamente esos no se pueden dar en efectivo, Presidenta, o definitivamente una tarjeta vale que sea universal. Pues depende cómo lo liciten. No tengo conocimiento en particular cómo lo licitó el gobierno de Veracruz. Tiene que informarlo, pero no necesariamente es esta, como dice, una tienda de raya. Depende cómo lo licitaron y pueden aclararlo. Pero es, digamos, legal que puedan licitar frente a varias tiendas de autoservicio. Les pongo un ejemplo. Ahora que compramos algunas despensas para la situación de lluvias, pues se hace una licitación de quién da más por menos recurso que sea de calidad la despensa, y así se hace. Gracias, Presidenta. Presidenta, preguntarle cómo cierra usted este año con la aprobación internacional. Como antes nos lo mencionaba en la mañanera, pues estaba casi en segundo lugar del presidente Modi de la India. Pues no sé, no he visto esta encuesta, pero yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente.
es algo extraordinario. Por cierto, ayer que veníamos de regreso de el AIFA, se me acercó unos paisanos que venían en la carretera, tocaron y abrieron la ventana, que estaban muy agradecidos por la caravana que se hizo, que anunció aquí Sergio Salomón. ¿Se acuerdan? De que vinieron muchos paisanos juntos a la llegada. Estaban pero felices de cómo se hizo la caravana, fue totalmente espontáneo. Pero así en general cuando voy a todos los estados pues hay mucho cariño que es correspondido y estoy muy agradecida por el apoyo de la gente y mi compromiso de seguir trabajando por México y por el pueblo de México todos los días. Presidenta, abundando lo que decía compañero, habrá que aumentar a similitud como el plan Michoacán, un plan para Sinaloa, porque es distinta la problemática en Sinaloa. De hecho, se está ayudando en muchos temas, particularmente, por ejemplo, en el tema agrícola. Sinaloa es pues el granero de México, realmente es el estado que más maíz produce y otros productos agrícolas. Y ahí se está apoyando a los agricultores de distintas maneras, que no le llamamos Plan Sinaloa, pero es parte del apoyo que se está dando. La Secretaría de Turismo ha estado ahí, en fin, hay distintos apoyos que estamos dando. Y el apoyo en seguridad. Es distinta la problemática de Sinaloa, de Michoacán. Y con gusto, pues el Gabinete de Seguridad puede hacer una revisión. Presidente, le agradezco haberme dado la palabra y también le deseo muchas felicidades. Igualmente. Muchas felicidades Igualmente a todos y a ustedes, a todos. su familia. Gracias. Gracias. A ver, la compañera y luego vamos para acá. Buenos días, Presidente. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidente, en este tema de Sinaloa y Michoacán también quiero preguntarle si tiene algún balance o que le reportó el Gabinete de Seguridad del cuerpo de un agente activo de la Guardia Nacional que fue torturado en la carretera federal México-Acapulco. No se tocó el tema el día de hoy en la reunión de seguridad y con gusto que puedan informarlo. Ok, no se tiene ningún tipo de detención, ningún tema de ahí. Que lo informe el Gabinete de Seguridad. Ayer que usted estuvo en el AIFA, ¿tiene contemplado, Presidenta, ajustar sus protocolos de seguridad en la gira? Luego de ayer algunos habitantes se le acercaron a usted. Qué bueno que lo preguntas. Ponte el Reforma. Qué bueno que lo preguntas. Fíjense, les voy a contar lo que pasó. A lo mejor Pau, la compañera que me ayuda al video, tiene a ver si tiene una grabación. Íbamos llegando a la estación de Nextlalpan. Exigen puentes peatonales, agua, drenaje, escuelas, centros de salud. Detienen a Sheinbaum por obras del tren AIFA. Irrumpen pobladores trayecto de la presidenta. Bueno, parece como que había 4 personas, 5, entrando a la estación, no sé si es Nextlalpan o qué estación era, que tenían unos carteles que decían drenaje principalmente, ¿no? Casualmente yo me había parado a la cabina del conductor. Entonces íbamos en la cabina del conductor con Delfina y algunos compañeros, pues viendo el trayecto. Y cuando vi que tenían la cartulina, le dije al conductor, párese antes de que lleguemos para poder platicar con los pobladores. Entonces el tren se paró porque estaban ellos al inicio de la estación. Entonces normalmente el tren pues se para ya avanzando en la estación. De hecho ahí no tenía planteado pararse, pues porque íbamos de corrido, fue el primer viaje. Entonces se para el conductor, porque yo le pido que se pare, abro la ventanita del conductor y platico con la gente, a ver, platíquenme qué es lo que está pasando. Ya dijeron, es que hay un drenaje que se comprometieron a hacer y todavía no se ha cumplido, por favor ayúdenos, Presidenta. Sí, cómo no, déjenme su gestión y lo vamos a cumplir, no se preocupen. Le pedí a Néstor Núñez, que es quien nos ayude en estos temas,
que se acercara, platicó con ellos, les dijo que ya los iba a visitar y así fue. O sea, todo lo contrario, ni problemas de seguridad, al revés, fui yo la que le pedí al conductor que se parara porque estaban con su cartulina para poderlos atender. O sea, nada que ver con esto. Aquí mi pregunta, gracias por la aclaración, Presidenta, y mi pregunta es también si entonces no hace falta, usted no contemplaría ajustar sus protocolos. No, esto es al revés, fui yo la que decidí que se parara el tren para poder atender a la gente. A la gente cuando tiene una solicitud hay que atenderla más. Si voy personalmente, siempre busco, cuando llegamos a los lugares, la gente tiene solicitudes, gestiones que voy recogiendo en el camino. Muchas veces me paro para que me puedan dar la gestión, la gente me espera porque sabe que voy a pasar por una calle, una carretera. Y en este en particular, pues no tiene nada que ver con un problema de seguridad. Fui yo quien le pidió al conductor y amablemente el conductor se paró. Incluso había una compañera ahí del propio tren que le estaba diciendo que con seguridad, porque se habían acercado demasiado al tren, ya habían pasado la raya amarilla hasta que hay, como en el metro, para que no puedas pasar esa zona. Presidenta, ¿ya le entregó algún reporte Arturo Saldívar, el coordinador de Política y Gobierno, sobre la constitucionalidad de la denominada Ley Esposa? Está en eso, yo creo que mañana nos lo van a plantear. Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. O sea, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas que hay, se cumple pues el tema de género, de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido. Y la verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien. Entonces, para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se esté evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Pero vamos a ver si es constitucional o no. Okay. Y, Presidenta, ¿ya tendremos respuesta de alguna embajada donde iría Alejandro Hertz? Ya merito, ya parece que ya muy pronto. Ya viene, hasta que no nos den la anuencia, entonces no informamos. Okay. Y para finalizar, ¿algún mensaje para los migrantes, tanto a los connacionales como los migrantes de otros países aquí en México, que les quiera dar ahorita en esta época? Sí, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra fraternidad y particularmente a todas las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro abrazo cariñoso, nuestro abrazo fraterno, y siempre los vamos a considerar héroes y heroínas de la patria. Gracias. Bueno, vamos, dijimos por acá ahora. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la fortaleza del peso que continúa debajo de los, en el equivalente al dólar estadounidense, debajo de los 18 pesos. La valoración de cómo se mantiene esto. Pues es la fortaleza de la economía mexicana. Leía un artículo que decía es que hay fortaleza macroeconómica, pero ha disminuido el empleo y han disminuido, son las dos, tienen que ser las dos y hemos trabajado para ello, más el empleo aumentado. Pero esto tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana y la certidumbre, porque si no, no habría inversión en pesos, se compran pesos para garantizar, digo porque ven que es una moneda estable y hay estabilidad en el país, si no, no estaría ocurriendo esto. Entonces es parte de nuestro modelo económico, que es fortaleza macroeconómica y también apoyo a la gente.
En otra pregunta, Presidenta, sobre García Luna. García Luna, preso actualmente, ya sentenciado en Estados Unidos, a través de su defensa está apelando su sentencia, está pidiendo la revisión, mejor dicho, allá en Estados Unidos. Algunas lecturas de gente que sabe sobre todos estos temas es que buscaría seguir el camino de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño acusado de narcotráfico, pues liberado por parte del presidente estadounidense y pues con consecuencias políticas para ese país centroamericano. Preguntarle usted cómo está viendo esta situación en una posibilidad de que esto surja hacia este punto, o descartaría esto. Bueno, él tiene derecho como cualquier ciudadano. Sin embargo, no creo que haya esta opción. El propio gobierno de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando entró el presidente Trump, puso en un documento de la Casa Blanca al caso de García Luna como un caso de vínculo de un servidor público. Bueno, servidor público no se puede decir, ¿verdad? Porque servidor público quiere decir que estás al servicio del pueblo. De alguien que formó parte del gobierno de Calderón en la máxima posición y que se demostró que estaba vinculado con el narcotráfico. Entonces no creo que haya una salida en este sentido. De todas maneras, recuerden que en México tiene órdenes de aprehensión y en todo caso se pediría la extradición, pero aquí tiene órdenes de aprehensión. Recientemente detuvieron una persona que trabajaba con García Luna, ya relacionada con los contratos posteriores a cuando fue secretario de Seguridad, porque en el juicio que tuvo en Estados Unidos ya no consideraron, solamente consideraron la parte cuando él trabajó en el gobierno, pero posterior a que trabajó en el gobierno, pues hay mucha documentación de contratos con corrupción que hizo con el gobierno de México, de entonces Peña Nieto, con funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Y por eso fue detenida una colaboradora de García Luna recientemente por la Fiscalía General de la República. Entonces no creo que ocurra, pero de todas maneras, pues aquí tiene órdenes de aprehensión. Gracias, Presidenta. También sobre su gira del fin de semana, preguntarle si nos pudiera dar más información a detalle sobre esta planta de ciclo combinado. He estado leyendo algunos datos al respecto sobre esta planta ya, el inicio allá en Querétaro, sobre este apoyo y esto que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad al respecto. El trabajo que se hizo durante el periodo del presidente López Obrador y del licenciado Bartlett en la CFE fue muy bueno. No solamente recuperaron a Comisión Federal de Electricidad y la capacidad del Estado mexicano para generar 54% de la energía eléctrica, sino que CFE es una empresa que se financia sola. Tiene un apoyo, pero es para las tarifas de alrededor de, creo que este año fueron casi 100,000 millones de pesos que se dieron a Comisión Federal de Electricidad para garantizar que las tarifas del consumo de los consumidores más bajos se mantenga en ese nivel, que no aumente el precio de la electricidad. Pero el financiamiento de CFE es un financiamiento propio a través de distintos esquemas que se mantuvieron ahora después del cambio en la Constitución y en la ley de electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Y se hicieron varias plantas, particularmente de ciclo combinado. Ciclo combinado es una planta de generación que es más eficiente que las termoeléctricas convencionales. Ya tiene muchos años que iniciaron estas plantas en México, pero ahora este modelo que inició con el presidente López Obrador es una tecnología que usa poca agua, permite un enfriamiento con muy poca agua, de tal manera que aumenta la producción de energía y disminuye el consumo de agua. Y son plantas muy eficientes. Ya inauguramos varias e inauguramos en este caso la de Querétaro, del SAUS, que es de 268 megawatts, si mal
no me acuerdo, es 268 megawatts, y es parte de estas plantas que inició el presidente López Obrador con CFE y que a nosotros nos va a tocar inaugurar. Nos quedan 3, 2 de ellas en la península de Yucatán, y aparte pues son las nuevas plantas que presentamos, que son 5 plantas de ciclo combinado adicionales que se van a construir, además de todas las plantas de energías renovables que también va a construir CFE. Hay otro dato incluso en el tema económico. El día de ayer el INEGI presentó datos estadísticos respecto al turismo en torno, con referencia al PIB, que representa un 8.7% del PIB del año pasado, del 2024, y que sumaría 2.713 millones. Yo preguntarle al respecto, Presidenta, sobre Sí, vamos a invitar a Josefina porque realmente son datos muy buenos. Los de turismo de este año, muy buenos. Ya había presentado ella una parte, sí, y ahora salen otros datos del INEGI que refuerzan lo que habíamos venido diciendo, que en el tema de turismo, como dice Josefina, México está de moda, o como decimos, México está de moda. Muchísimos turistas y visitantes quieren venir a México. Por último, Presidenta, hoy hace 28 años sucedió una masacre en Chiapas, no quisiera dejar de registrarlo, en la masacre de Acteal, donde asesinaron a 45 indígenas, muchos de ellos mujeres, incluso embarazadas, a niñas, a niños, en un momento y en un marco donde pues en ese entonces, en 1997, gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León, y que este tipo de políticas de crear paramilitares, específicamente en esta zona, en Chiapas, que fue a partir del conflicto o del levantamiento de los zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De acuerdo al registro, los paramilitares fueron formados desde el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari, continuaron este crecimiento como un elemento de contrainsurgencia en contra de este levantamiento que acabo de mencionar, pero pues el resultado fue mujeres, hombres, niñas, niños que estaban rezando en Chenaló, en la comunidad de Acteal, y que fueron masacrados vilmente. Fue algo brutal y que fue una política, quisiera yo registrarlo tal cual, pues que incluso nunca hubo justicia, exigieron justicia, incluso fueron pues a otras instancias. El gobierno del expresidente López Obrador sí hubo un reconocimiento sobre la actuación del Estado en torno a este hecho, y pues yo nada más quisiera registrarlo también y preguntarle por qué estos eran precisamente los regímenes que estaban gobernando en México y que pocas veces se habla, pocas veces se dice o se trae a la cuenta, principalmente por los medios corporativos o por los comentócratas o por todo este tipo de situaciones que dicen que el autoritarismo y todo eso, pero ahí es donde hay elementos muy concretos y que no fue castigado este artero y brutal crimen, entre muchos otros, pero el día de hoy recordamos eso. Qué bueno que lo mencionas. Somos otra cosa. No somos iguales a los gobiernos del PRIAN, porque en realidad fue lo mismo. Y hay mucha hipocresía cuando se habla del autoritarismo, porque no se mencionan estos actos criminales desde el Estado, que son muchos. Desde el siglo XX y después del siglo XXI. Los gobiernos previos al periodo neoliberal y los posteriores, o los del gobierno neoliberal más bien. Nosotros nos comprometimos a que nunca íbamos a usar la fuerza del Estado contra un pueblo, una movilización, y cuando hay abuso policial o de algún elemento de las fuerzas federales, tiene que sancionarse, pero nunca se ordena
el gobierno. Eso sí es autoritarismo. Eso sí es autoritarismo. Aquí hay libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de reunión, libertad de expresión. A nadie se sanciona, a nadie se censura, a nadie. No hay una llamada por teléfono desde Presidencia a algún medio de comunicación para decir corre a este reportero porque ya habló mal de mí. Nunca, jamás. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Claro, también creemos en la necesidad de un debate y en la necesidad de responder, porque si no, imagínense. Pero en efecto fueron gobiernos muy autoritarios contra el pueblo. Y hay que recordarlo, a ver si lo traemos para que, José Alfonso, a ver si lo traen luego el tema para hacer una revisión. Gracias, presidenta. Gracias. A ver, Hidalgo, vamos para Hidalgo. Gracias, presidenta. Buenos días, Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News. Yo quisiera saber cómo va el proceso de la coquizadora, que definitivamente aumentaría la independencia energética del país junto con lo que se está produciendo en Dos Bocas y pues prácticamente la independencia de México con el tema de las gasolinas, pues dejará un buen sabor de boca, digamos, en ese sentido. Tula ya está produciendo mucho más gasolina. Ya está el primer equipo funcionando desde hace ya algunas semanas. Y le falta todavía algunos temas, pero Tula va muy avanzado ahora que venga Pemex. Dije que iba a venir esta semana, pero se va a perder mucho todo el trabajo que se ha hecho en Pemex. Lo vamos a dejar para enero, la información sobre Pemex, porque es muy, muy relevante. Y la coquizadora va muy avanzada, a ver si vamos también a la refinería de Tula, para que se conozca el trabajo que se está haciendo ahí, y todo el programa ambiental para Tula, que es el saneamiento del río, la reconversión de la planta de combustóleo a gas. Había un conflicto social ahí también muy añejo, de que no permitían que pasara el gasoducto y ya se resolvió. Entonces va muy bien lo de la planta, en general el proyecto de Tula y particularmente la refinería. Presidenta, y en otro tema, perdóneme que yo… A ver si te dice, Víctor, de cuánto subió la producción de gasolinas en Tula. Gracias. Perdón que yo le insista, presidenta, pero cuando no se resuelven las cosas hay que insistir. El decreto de 1985 de Miguel de la Madrid daba una orden ejecutiva para que 3.500 hectáreas del municipio de San Agustín Tlaxiaca fueran beneficiadas con el agua negra. El agua negra le beneficia mucho a los agricultores porque obviamente sus productos crecen más y se obtiene una mejor cosecha. De esas 3.500 hectáreas, pues también está la pequeña propiedad y en total serían 4.000 hectáreas. Yo le planteé aquí esto más o menos hace un medio año, presidenta. Ha habido pláticas con pues, la gente de Conagua, con Mauricio, con Efraín. Sin embargo, la gente que se opone es la gente de Conagua estatal. Los beneficios que tendrían ese municipio son las comunidades de Benito Juárez, Puerto México y Izcuintitlapilco, que quiere decir en Otomí, Rincón del Perro, que se fundó en 1531. Su iglesia tiene 500 años, también está en la comunidad de Llano Largo, San Juan Tecajique. Ahí el que ha insistido mucho en que no se lleve a cabo para que estos agricultores que en realidad viven en una pobreza extrema, y ojalá que usted pudiera visitarlos para que viera cómo viven, presidenta. Es Salvador Pérez Gómez, exalcalde de Jacuba, 2 veces ha tenido el cargo y retiene el agua y obviamente no permitió que se llevara a cabo la ejecución del decreto
que ordenó el entonces presidente Miguel de la Madrid. Esto también está en contubernio con José Ángel Félix, actual gerente de riegos de Conagua en Chihuahua. Fue director de Conagua en Chihuahua y obviamente también se le acusa o se le señala de haber entregado pozos pues, a la gente que hoy tiene grandes cantidades de agua en ese estado. También fue director de Conagua en Hidalgo. Presidenta, en ese sentido, los agricultores le hacen una propuesta, ojalá les escuche, que ellos entregan los 10 pozos de agua potable que usan para regar sus plantíos, no a cambio, pero sí para que se concrete este proyecto de Aguas Negras, que además pues serían 20 kilómetros. Tiene que ser aguas grises, porque o aguas grises, porque ya obviamente corren y ya se van Bueno, grises quiere decir que ya hubo un tratamiento. Claro. Y en ese sentido, pues ellos están en acuerdo con usted para que se regresen esos pozos de agua dulce para consumo humano y lo único que tendría que ser… Pásanos los datos y le pido a Efraín que lo atienda de manera personal. Y ojalá que se ejecute, Presidenta. Sí. Porque beneficiaría mucho, porque si ustedes entregan esos 10 pozos que están activos, bueno, si la gente entrega 10 pozos que están activos y 10 que pretenden construir, su gobierno estaría gastando más o menos 400 millones de pesos. Y si se hace ese ducto de aguas grises, como usted bien dice, por el proceso que corre cuando ya va en el camino a su destino, pues gastaría nada más 180 millones de pesos, o sea, menos de la mitad. Lo revisamos, le pido a Efraín que lo atienda. De manera personal, Adriana, a ver si ahí me ayudas. Presidenta, y en ese sentido, el parque ecológico en Tula pues no tuvo gran éxito, pues por muchas razones. Y en ese sentido, el municipio de San Agustín Tlaxiaca pues está dispuesto a ayudar para que obviamente pues se regrese ese proyecto, que además… Yo creo que ya se va a ir a Puebla ese proyecto. ¿Se va a ir a Puebla? Sí, se planteó, aquí lo dijimos, un proyecto le llamamos economía, el Parque de Economía Circular. Se trata del procesamiento de residuos de distinto tipo, por ejemplo, las llantas, para que el residuo de las llantas pueda ser utilizado para tender caminos. Procesamiento de ropa, incluso ropa que ya no se usa, que está en mal estado, para poder recuperar los hilos y poder hacer nuevos textiles, de plásticos para la producción de también de algún tipo de combustible, cascajo para la utilización de nuevo para cemento, para banquetas y otras áreas. En fin, hay ya como 10 empresas que están dispuestas al parque. Finalmente ahí la comunidad no quiso. Nosotros hacemos consultas, si la gente quiere o no quiere, tienen sus razones. Ahí además iba a ser un parque ecológico para que hubiera una distancia entre el poblado y este centro de economía circular. Era extraordinario. Entonces, finalmente la comunidad no quiso y ya hay un predio en Puebla en donde muy probablemente se haga ahí y no hay comunidades cercanas, lo cual también pues ya permite que se realice. Presidenta, hace unos días se llevó a cabo pues, prácticamente los 100 días de la nueva Corte. ¿Cómo ve usted ese tránsito de esa nueva generación de integrantes de la Corte, ministros y presidentes? Muy bien, y se va a ir consolidando el nuevo Poder Judicial, se va a ir consolidando y fue una muy buena decisión que se tomó. Hay quien dice que eso genera incertidumbre y no lo creo. Y en ese sentido, presidente de la Corte, la exministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pues también dejó un desfalco financiero en el Poder Judicial. ¿Cómo se va a actuar en ese sentido? Bueno, ella tiene que decidir allá el Poder Judicial. Primero, no sé si fue desfalco y segundo, pues hay que, ya que anuncie, que informe el área administrativa que también se definió en
nuevo Poder Judicial. Y ya por último, Presidenta, si me lo permite, usted como Presidenta de la República obviamente no roba, no miente y no traiciona, porque definitivamente el pueblo la juzgaría y severamente. Porque desde mi punto de vista es una mujer honesta que ha llevado al país al liderazgo mundial, que ha sostenido una economía estable, que no hay crisis y por supuesto el dólar se mantiene estable, que eso permite, el peso, perdón, con la fluctuación del peso dólar, y eso mantiene una estabilidad financiera en la compra y obviamente consumo de lo que tenemos los mexicanos. En ese sentido, Presidenta, de no robar, no mentir, que es un lema básico de Morena, pues resulta pues una mentira para el diputado Ricardo Crespo, quien obviamente tiene una empresa de construcción de casas que se llama Asicresa, SADCB. Curiosamente, sus hermanos y él se adjudicaron una millonada en construir casas precisamente del bienestar, las que usted ha impulsado en el municipio de No, no debe ser. Hay no pruebas, debe ser, Presidenta. y si hay alguna prueba, no debe ser. O sea, no debe haber conflicto de interés y tendría que resolverse. Obviamente el gobernador dijo que se podían dar esos contratos, pero ahí sería un conflicto de interés. No, pero el gobernador no interviene ahí. Ya, exacto, el gobernador interviene porque dice que la gente del Infonavit fue… Mira, vamos a revisarlo y en caso de que sea cierto, pues tiene que suspenderse ese contrato porque no puede haber conflicto de interés. Bueno. No está bien. Muchas gracias. Sí. Buen día.